predicando el mensaje de la palabra del Señor. Quiero que sepan, amigos, amigas, quiero que sepan y que se den cuenta que nosotros no hablamos solamente por hablar, sino que nosotros lo mostramos en las Escrituras para que vean que esto es palabra de Dios y no nuestra. La palabra de Dios es muy clara y muy precisa. Por eso es importante, muy importante, escudriñar las Escrituras, leer la Biblia para que se entere de lo que a Dios le agrada y de lo que a Dios le agrada. Escuchen esto, como dice en el libro de Proverbios, porque nuestro amado Señor nos ordenó dar este mensaje. Escuchen, Proverbios capítulo 1, versículos 20 al 21. Escuchen esto. La sabiduría hace oír su voz en las calles, clama en la plaza pública. La sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal. ¿Escucharon? Bueno, la sabiduría es la palabra del Señor. La sabiduría proviene única y exclusivamente de Dios. No puedes tener conocimiento si no te acercas a Dios. La Biblia dice que la sabiduría clama en los principales lugares de reunión. Eso dice la Biblia. ¿Saben por qué? Quiere el Señor que nosotros hagamos esto, para que ustedes tengan conocimiento del peligro que se corre sin Dios, para que se den cuenta que sin Dios nosotros no somos absolutamente nada. Crean que el Señor nos ha enviado aquí para predicar la palabra, para servirle al Señor. Esto es servicio a Dios. Así es que nosotros todos lo sacamos de las Escrituras para que sepan que esto es palabra de Dios y no de hombre. No vino de nuestro propio conocimiento, esto vino de parte de Dios. Y precisamente por eso nosotros lo hacemos, porque queremos obedecer la voz de Dios. Ese es el plan, este es el propósito, esto es amar, esto es servir, esto es obedecer lo que el Señor nos está demandando. Escucha como dice Ezequiel capítulo 33, versículos del 1 al 2. Una vez más recibí un mensaje del Señor: hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo. Cuando yo envíe a un ejército contra un país, los habitantes de ese país escogen a uno de los suyos para que sea el centinela. ¿Escucharon? El Señor nos manda que nosotros le avisemos a nuestros hermanos que están viviendo mal. ¿Cuánto más a los que no conocen de Dios? Por favor, atiendan esta palabra. Algún día Dios lo va a demandar. Esto es muy cierto. El Señor nos pone como centinelas, como vigilantes, para que ustedes no corran ningún peligro, para que sean apercibidos de la palabra del Señor, para que se den cuenta que nuestro amado Señor no miente, para que se den cuenta que el Señor habla, siempre ha hablado sin cesar. Puede ser que haya muerto, no puede ser. Es muy cierto que Jesús murió en la cruz del Calvario, pero también es más cierto que el Señor se levantó poderosamente de esa tumba. El Señor no ha muerto, Él está totalmente vivo, y es precisamente lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que advirtamos, que prediquemos, que corren ustedes un peligro. Ustedes que no conocen del Señor, ustedes que no conocen la palabra del Señor, corren un riesgo de irse a condenación, corren riesgo de ir a un tormento eterno. No creas que esto es fantasía, no creas que esto es un cuento nada más. Dios es totalmente real y siempre ha hablado, dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. En otro tiempo hablaba a través de los profetas, ahora está hablando a través de su poderosísima palabra, a través de Jesucristo de Nazaret.
Escucha cómo dice el versículo 7 y 8 de Ezequiel, capítulo 33. Ahora, hijo de hombre, te pongo por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, escuchen lo que digo y adviérteles de mi parte. Ahora no le está hablando al pueblo de Israel, les está hablando a ustedes, a cada uno de ustedes. El Señor le hablaba a su pueblo. Nosotros no éramos pueblo hasta que nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Tienes una esperanza, amigo, porque estás vivo. Amiga, tienes una esperanza porque estás viva. Mañana puede ser demasiadamente tarde. Atiende esta palabra, no es nuestra. No estamos inventando nada. Precisamente por eso cada semana venimos a hablar conforme a las Escrituras, de acuerdo a la voluntad de Dios, conforme a la palabra del Señor. No inventamos nada. Queremos que te apercibas del peligro y de la condenación, del castigo eterno que está preparado para todo aquel que no obedece, que no se somete a la palabra del Señor. A todo aquel que no le cree a la voz de Dios, está en peligro de un castigo eterno, de una condenación eterna. Esto es cierto. Escucha cómo dice el versículo 8. Versículo 8. Si yo anuncio que unos malvados de cierto morirán, y tú no les dices que cambien su manera de vivir, entonces ellos morirán en sus pecados, y te haré a ti responsable de su muerte. Cuando yo le diga al impío, de cierto morirás, dice la Biblia, si tú no le aconsejas, si tú no les amonestas, si tú no les adviertes que corren un peligro, ¿sabes? Yo voy a tener problemas con el Señor. Pero es mejor que tú tengas problemas a que yo los tenga. Yo quiero que tú conozcas a Cristo. Yo quiero que tú recibas y reconozcas quién es tu Dios. ¿Quién es tu Dios? Analiza. Si no obedeces la voz de Dios, no eres hijo de Dios. ¿Por qué te engaña la gente? Los falsos ministros que te engañan y te dicen que todos somos hijos de Dios. No, esto es mentira del enemigo. El Hijo de Dios es el que obedece la voz de Dios, el que ha reconocido al Señor como único y suficiente Salvador. Ese es hijo de Dios, adoptado como hijo de Dios. Pero si no le haces caso a la voz de Dios, no eres hijo de Dios. Eres hijo e hija del enemigo. Aunque te duela, te lo tengo que decir. Por eso dice la Biblia, adviérteles, amonéstales, diles que corren un peligro. Cuando yo les diga, vas a morir, si tú no le has amonestado, entonces su sangre de ellos la voy a demandar a ti. Pero si tú les adviertes y no hacen caso y mueren en su delito y pecado, yo habré librado mi alma como todos mis hermanos que estamos aquí sirviendo al Señor. Escucha cómo dice el 10 y 11 de Ezequiel. Hijo de hombre, da este mensaje al pueblo de Israel. Escuchen, da este mensaje al pueblo de Israel. Eso hacía Ezequiel, dale el mensaje al pueblo de Israel. Pero ya no está, permíteme, pero ya no está Ezequiel. Ahorita estamos nosotros, que el Señor nos envió para advertirte esto. Escúchalo claramente, repite. Hijo de hombre, da este mensaje al pueblo de Israel. Ustedes dicen, nuestros pecados son una carga pesada, nos consumimos poco a poco. ¿Cómo sobreviviremos? Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrían de morir? ¿Escucharon esto? ¿Por qué vas a morir? ¿Por qué quieres morir? ¿Por qué quieres irte al infierno? Morir, eso significa irte a condenación eterna, no enterarte más de Dios. Jamás lo vas a saber de Dios. Ahorita es cuando tienes oportunidad. ¿Por qué quieres morir en tus pecados?
Si el diablo te está engañando y te está diciendo el enemigo, mira, tú eres muy pecador, Dios no te va a hacer caso porque eres pecador. No dejes que el enemigo te engañe. Jesús, Dios, es amplio en perdonar. Yo no sé qué hayas hecho tú, no sé qué pecado hayas cometido, a mí no me interesa. Tú solamente confiésale tus pecados a Dios, ni siquiera a los hombres. No le debes de confesar tus pecados a ningún hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone su confianza en el hombre y su corazón se aparta del Señor. Pero es bendito el hombre que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Entonces vas a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. No así los malos. Los malos son como el tamo que arrebata el viento. Por eso dice el Señor, arrepiéntete de tu pecado. Y tú eres una atalaya, eres un vigilante. Predícales, adviérteles de su pecado, que están listos para condenación si no reconocen al único Dios verdadero, que se llama Jesús de Nazaret. No existe nadie más. No hay nadie más que pueda perdonar tus pecados. Solamente Jesús, autor y consumador de la vida. Él es el único que puede borrar tus pecados. Todos tus pecados Él los puede borrar, porque en la cruz pagó. La sangre de Jesús es basta. La sangre de Jesús es más que suficiente para borrar todos tus pecados, todas tus maldades y todas tus rebeliones. Pero si tú le confiesas tus pecados al hombre y te dice, reza ya 10 Padres Nuestros y ya estás libre, eso es una maldición tremenda, porque el hombre no te puede perdonar ningún pecado. Entiende esto. Abre tus oídos y entiéndelo. Si aún así no haces caso, vas a dar cuentas delante de Dios. No le puedes pedir perdón, no le debes de pedir perdón a ningún hombre. Son hombres pecadores, mortales, limitados, igual que todo el mundo. Solamente Dios es el único que puede perdonar pecados y borrar tus pecados y olvidarse de ellos y no volverlos a cometer. ¿Escuchaste bien esto? Mira cómo dice el Salmo 25, 8 al 10. El Señor es bueno y hace lo correcto. Les muestra el buen camino a los que andan descarriados. Guía a los humildes para que hagan lo correcto. Les enseña su camino. El Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que su pacto y cumplen sus exigencias. ¿Escucharon? El Señor quiere guiarte en sus caminos, en la verdad. Él quiere guiarte, Él quiere enseñarte. Esto es como la escuela secular, más o menos. Un ejemplo voy a poner de la escuela secular. ¿Quieres ser maestro y no quieres estudiar? Nunca vas a lograr ser maestro. Nunca vas a tener conocimiento de maestro si no estudias. Nunca vas a conocer a Jesucristo si no lees la Biblia. Escucha, amigo, nunca vas a conocer a Jesús si no estudias la Biblia. Si tú no le pides al Señor que te enseñe la palabra, su palabra, nunca le vas a conocer y siempre vas a andar en tus delitos y pecados, pecando en maldición. Es cierto, el Señor es tu guía, Él quiere dirigirte al camino de la verdad. Escucha quién es la verdad. ¿Y ustedes conocen el camino que lleva donde voy? No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. ¿Escucharon? No conoces el camino, amigo, no conoces el camino que te conduce a la salvación. No lo conoces. Eso le dijo el Señor a Tomás. Tú no conoces el camino, pero yo te lo voy a mostrar, dice el Señor. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por Jesús. Nadie. No existe nadie que se vaya al cielo si no reconoce a Jesús como Señor y Salvador.
Y el Señor no necesita de ayuda de nadie, ni de la Virgen María, ni de San Pedro, ni de San Pablo, ni de ningún ídolo necesita el Señor para llevarte al cielo si tú le crees a Él. Pero te aseguro algo, que si tú confías en otra cosa, en algún ídolo, y luego le pides a Dios, no, está muy mal. Chécalo, está en tu Biblia, analiza esto. Si te estoy mintiendo, entonces te estoy ofendiendo. Pero si está en la Biblia, es Dios el que te está hablando. Y eres tú el que tiene que decidir si tomas o dejas esta bendición y esta salvación gratuita. Escucha cómo dice el Salmo 51, 12 al 13. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos te volverán a ti. ¿Sabes? Eso le estaba diciendo el rey David, le estaba diciendo al Señor cuando pecó contra él. Lo mismo nosotros te estamos diciendo. Nosotros le pedimos perdón al Señor. Nosotros reconocimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Por eso queremos enseñarle a los transgresores el camino que deben de llevar, a los pecadores, a los rebeldes, a los incrédulos, a los malvados, a los maldicientes, a los avaros, a los idólatras y a todos los mentirosos. Estamos predicando la verdad para que te acerques al camino de la verdad. El Señor nos restauró con este propósito, para que nosotros proclamemos su grandeza, para que nosotros prediquemos a voz en cuello tu problema. Escucha esto. Isaías 58 del 1 al 2. Escucha. Grita con la voz de un toque de trompeta. Grita fuerte, no seas tímido. Háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos. Vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. ¿Escucharon esto? Dice la Biblia, háblales. Ezequiel estaba predicando al pueblo de Israel. No le hacían caso. El Señor le dio esta orden de predicar. Grítales, háblales, así como en voz en cuello, así de trompeta, fuerte. Grítales su rebeldía. Creen que están buscando a Dios. Piensan que porque van a misa ya están bien. Creen que van a ser perdonados si no entregan su vida totalmente a Cristo. Si no de verdad reconocen al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. En serio te lo digo, con todo mi corazón. Mira, no te conozco y quiero que te vayas con Dios. Queremos que te vayas con Dios sin conocerte. Pero ese es el amor de Dios que tenemos. Es el amor de Dios que nos mueve a predicar la verdad, para que tú no te pierdas en una condenación eterna, en un castigo eterno. Dios es bueno y te advierte, te da tiempo suficiente para enmendar. Pero cuando se acabe este tiempo, allí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Allí vas a gritar como mujer que da luz, como una mujer que está en parto, dice la Biblia. Así vas a llorar de dolor por tu rebeldía, por tu incredulidad, por tu idolatría, por confiar en el hombre, porque permitiste que el hombre te engañara o te dejaste engañar por el hombre. Nada más así. Pero si tú lees la Biblia, si no me quieres creer a mí, no me creas. Simplemente yo te doy los textos, o lee tu Biblia para que te des cuenta que lo que te estoy diciendo es palabra de Dios. Si está en la Biblia, lo tienes que creer. Si no está en la Biblia, aunque te lo diga el que te lo quiera decir, el que se crea muy santurrón, no va a pasar nada más que una condenación para ti. En serio, esta es palabra del Señor. Escucha como dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 4. Yo les transmití a ustedes lo importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Oh, bendito sea Dios.
¿Escucharon? Él fue muerto. Jesús murió por ti. Así lo dicen las Escrituras. También resucitó. Así lo dicen las Escrituras. Y si las Escrituras dicen que tú te vas a condenación si no le recibes, si no le crees, si no le crees al Señor, te vas a condenación. Así lo dicen las Escrituras. Así como estuvo escrito que Jesús tenía que morir por los pecadores, por los transgresores, por los desobedientes, por los incrédulos. Entonces, lo mismo dicen las Escrituras, que Cristo murió, se tenía que cumplir las Escrituras, pero también resucitó poderosamente. Se tuvo, de hecho se cumplieron en las Escrituras. Y la condenación y el castigo eterno que va a recibir la gente incrédula, porque así lo dicen las Escrituras. Así lo dice: tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenará. Sabe bien cuán malo y cuán amargo es haber dejado tú al Señor tu Dios y faltar el temor del Señor. Eso dicen las Escrituras. Si no lo quieres creer, no lo creas. Si lo quieres creer, es una bendición para ti y para toda tu familia. Porque al no creer la palabra del Señor, no se lo puedes enseñar a tus hijos. ¿Qué le vas a enseñar a tus hijos si no tienes la sabiduría que desciende de Dios? No le puedes enseñar buenos caminos a tus hijos. No. Reciben también la maldición contigo. Escucha cómo dice Éxodo 34, del 6 al 7. Éxodo 34, del 6 al 7. Escucha. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebeldía, el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la 3ª y 4ª generación. ¿Escucharon perfectamente? ¿Escucharon esto? Dice Jehová, grande y misericordioso es Jehová, clemente, piadoso, que perdona la maldad, que perdona el pecado, que perdona la iniquidad de todos los hombres, pero de ninguna manera tendré por inocente al malvado. Tiene que recibir su castigo, justo castigo, justa retribución al incrédulo, justa retribución al rebelde, justa retribución al malvado, que visito la maldad de los padres hacia los hijos. O sea, tú no tienes bendición del Señor, y si no hay bendición, hay maldición. Y si no tienes la bendición, no se la puedes transmitir a tus hijos, y tus hijos no se la pueden transmitir a sus hijos. Así es que acarreas esta maldición a ti, a tu familia, a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos. Eso dice la Biblia. Créeme, no queremos ofenderte, al contrario. Ya te dije que no te conozco, no sé quién eres, pero deseo que te vayas con el Señor. Quiero que te vayas con el Señor, pero no se trata de que yo quiera que tú te vayas, se trata de que tú quieras irte con el Señor. Si no te quieres ir con el Señor, entonces no vas a obedecer la voz de Dios, no vas a hacer la voluntad de Dios. Vas a escuchar esta palabra, pero al rato la vas a botar, o el enemigo te la va a quitar. Pero eso depende de ti, amigo, amiga. Esto depende de ti, esto es real. La palabra del Señor nunca va a pasar. Se tiene que cumplir tal y como el Señor lo ha dicho, porque está escrito. Si no estuviera escrito esto, yo te aseguro que no pasa nada, ni me hagas caso. Pero si está escrito que vas a recibir un castigo por rebelarte, por no creer en lo que el Señor está hablando a través de su palabra, te aseguro que lo vas a lamentar.
pero es justamente lo que no queremos. Por eso estamos aquí. El Señor nos ordenó predicar, avisarte, apercibirte de que tú estás andando mal, de que tienes que enderezar tus caminos para que tú puedas salvarte, de que tú tengas que reconocer al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al único Dios verdadero, al que es, al que era y al que ha de venir, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ese es el Dios que nosotros servimos. Ese es el poderoso de Israel que nosotros servimos. Ese es el Dios que nosotros amamos. Dios todopoderoso. Él es invisible, pero más real que tú y que yo. Porque tú vas a desaparecer, pero Dios va a permanecer para siempre, por la eternidad y hasta la eternidad. Él va a seguir siendo Dios. ¿Y tú qué vas a seguir siendo si tú mueres en tus delitos y pecados? Solo quiero que pienses esto, amigo, amiga, solo quiero que analices esta palabra. Si no es real, bótala. Pero si es real, y si tú no haces caso, entonces el que te va a votar es el Señor, por tus delitos y por tus pecados, en el nombre de Jesús. Así es que, si quieres una oración, vamos a estar aquí. Ahorita vamos a hacer una oración para concluir este ministerio. Y si quieres que oremos por ti, quieres preguntar algo, quieres añadir algo, quieres un consejo, aquí vamos a estar un momento para atenderte. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Oh amado Señor, gracias. Yo sé que nosotros no estamos perdiendo el tiempo, Padre. Simplemente estamos obedeciendo a la voz de tu palabra. Queremos amarte, queremos honrarte, queremos obedecerte, Señor, porque queremos estar contigo. Queremos estar junto a ti toda una eternidad, así como lo dice tu palabra. Señor, toda esta gente que ha escuchado esta palabra, que es fiel y verdadera, te ruego por tu Santo Espíritu que los redarguyas de pecados, Señor. Que se den cuenta que tú eres el único Dios, no existe nadie más. Lo demás es basura. Lo demás no sirve para nada, es basura. Solamente Jesucristo de Nazaret es el que vive y el que reina, el que gobierna sobre todo imperio, el que gobierna sobre toda potestad, el que gobierna sobre toda autoridad y sobre todo nombre que se nombra. El que está por encima de todas las cosas se llama Jesús de Nazaret, el que pagó por tus pecados, el que pagó por tus rebeldías. Pero ya escuchaste, no te va a dar por inocente, no va a dar por inocente al malvado. Así es que piensa y analiza. Si no te importa, pues tíralo. Pero si te importa, aquí te esperamos. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén.